Pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora y tenemos el tema ensayos clínicos, un derecho del paciente. Le vamos a pedir, por favor, a la doctora Ana Inés Robles que nos acompañe al frente y la vamos a recibir con un cálido aplauso, por favor. La doctora Ana Robles es directora de programas en la Oficina de Investigación Proteómica Clínica del Cáncer en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y en Institutos Nacionales de Salud. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias y gracias por la invitación, y para mí es realmente un honor estar acá con ustedes y compartir esta mesa de diálogo que tendremos en unos momentos. Como indicaron anteriormente, yo soy parte del Instituto Nacional de Cáncer, pero crecí en Argentina y soy licenciada en Química de la Universidad de Buenos Aires. Hice la escuela de graduados en el MD Anderson en Texas y estoy en el National Cancer Institute desde hace un poco más de 2 décadas. El tiempo pasa rápido. Me han pedido que les introduzca algunas pautas sobre los estudios clínicos, algunas ideas, algunas herramientas que pueden llegar a ser útiles para las organizaciones de pacientes. Para mí ustedes tienen un trabajo realmente único y una gran responsabilidad, porque los veo como los interlocutores o los traductores entre la gente que trabaja en la parte de investigación y los pacientes. Y tienen una gran responsabilidad de hacer que ese conocimiento se transpire para poder llegar a los pacientes y ayudar a que ellos, por supuesto, puedan comprender sus tratamientos y puedan tomar decisiones informadas. Y también, por otro lado, abocar a las organizaciones gubernamentales para los cambios necesarios. Entonces, sin tratar de tomar demasiado tiempo, la idea, creo que lo apagué. La idea es rápidamente pasar unos datos sobre la investigación clínica, que como dije les puede llegar a ser útil. Estas diapositivas van a estar a su disposición, las pueden leer tranquilamente. Más tarde no necesito leer cada una de ellas, pero nada más para comenzar y dar pie, digamos, al diálogo que vendrá después con la mesa. La investigación clínica, como seguramente ustedes ya lo saben, conjunto de estudios que involucran a personas que pueden ser pacientes con cáncer, pero también voluntarios con o sin riesgo de cáncer que se enrolan en distintos estudios, donde estudios pueden tener como finalidad identificar, disminuir el riesgo de cáncer, los estudios de prevención, mejorar métodos de diagnóstico, los de detección precoz, estudiar evolución natural del cáncer, como las características moleculares, como lo que se expuso anteriormente, mejorar la calidad de vida del paciente, o los más conocidos, es en general lo que los pacientes se van a focalizar, los que son para mejorar tratamientos, fármacos, vacunas, cirugías, combinaciones de tratamientos. Y realmente la idea fundamental acá es que los ensayos clínicos o la investigación clínica es en realidad la culminación de un proceso que empezó con investigación experimental en el laboratorio, donde se usaban métodos que incluyen animales, tejidos celulares, tubos de ensayo, el desarrollo experimental que es preclínico y que puede llevar muchos años. En general, la vida entera de investigadores puede ser en la fase preclínica hasta que alguno de esas hipótesis se convierte en un posible tratamiento, en el caso de los estudios de tratamiento, que puede ser aprobado para pruebas en seres humanos. Y ahí comenzamos las fases de estudios clínicos que son más conocidas, 1, 2, 3 y a veces 4.
Básicamente lo que todos entendemos con respecto a las fases de estudios clínicos es que llevan exponencialmente más personas que están enroladas en los estudios, porque cada vez van juntando más evidencia para pasar al estadio siguiente. Los estudios de fase 1 en general son muy pocos pacientes, y yo creo que lo importante para las asociaciones de pacientes, para poder comunicar esto a los pacientes, los estudios de fase 1 están focalizados en la seguridad de una droga y en establecer dosis y vías de administración. El objetivo primordial de un ensayo de fase 1 no es el beneficio del paciente, sino entender la droga. Y por eso los estudios de fase 1 son muy limitados, con pocos pacientes, son muy específicos, muy resguardados y con pacientes muy seleccionados que en la mayoría de los casos no tienen ninguna otra opción y que realmente generosamente participan en estos estudios. Después pasamos al de fase 2, donde empezamos a ver posibilidad de beneficio y también efectos secundarios. Y los más conocidos de fase 3 es donde se involucra más pacientes y la idea es entender la efectividad del tratamiento versus el tratamiento estándar. Y la importante acá de entender para comunicar con los pacientes, el ensayo de fase 3 en un paciente con cáncer siempre va a estar comparado con tratamiento regular. Eso quiere decir, no va a haber un tratamiento de paciente con cáncer en el caso que exista un tratamiento estándar, no va a haber un brazo placebo o sin tratamiento. Eso sería completamente inmoral, digamos. Entonces, el resultado del fase 3, incluso en ciertos diseños más dinámicos, más modernos de ensayos clínicos, si se encuentra efectividad en el brazo de tratamiento nuevo, se puede terminar temprano el ensayo clínico y entonces el paciente que está en el brazo tratamiento regular puede beneficiarse pasándoselo al tratamiento más nuevo. Y bueno, una vez que hay evidencia en fase 3, el tratamiento será aprobado por un ente regulatorio, que es el FDA en Estados Unidos, y en algunos casos se continuará con ensayos de fase 4 para ver seguridad y efectividad a largo plazo. Esto es nada más para darnos una idea de cuánto han crecido los estudios oncológicos en los últimos años. Básicamente se han quintuplicado. Dentro de esos estudios oncológicos, el Instituto Nacional del Cáncer, del cual soy parte, soporta una red que se llama la Red Nacional de Estudios Clínicos, o NCTN, por las siglas en inglés, y lo único relevante para demostrar acá es la interrelación de todos los grupos oncológicos y ver que hay un grupo específico para cáncer pediátrico. Estos cánceres se los considera raros, porque, bueno, afortunadamente son raros en número, pero también muy especiales en cuanto al tratamiento, no solo del cáncer, sino del paciente y, por supuesto, la familia del paciente, como, por supuesto, escuchamos al comienzo de la charla de hoy. Entonces, los grupos oncológicos infantil de cáncer pediátricos trabajan separadamente básicamente teniendo en cuenta que la expectativa de vida, la calidad de vida y el entorno tienen un significado tal vez un poco distinto o muy distinto en el cáncer de adulto que en el pediátrico. Y el otro punto que quería hacer hincapié es la existencia del Comité de Ética como parte integral
de este grupo de estudio oncológico. Y eso existe en todas partes, pero es importante que los pacientes también entiendan, sepan, estén seguros que al participar en estos estudios clínicos han ido por revisión científica rigurosa, que no solo termina cuando el estudio está aprobado, sino que sigue durante todo el curso del estudio. Ahora, ¿por qué? Algunos datos que me pareció podía ser interesante de por qué son importantes los estudios clínicos, y estos son resultados publicados recientemente sobre estudios clínicos de fase 3 dentro de esa red que mencioné anteriormente. Y entonces, uno de los resultados, por ejemplo, importantes, es el impacto en las pautas del tratamiento de todos diferentes tipos de cáncer. Y el otro dato, la estimada mejora en sobrevida en pacientes. Estos son cálculos estadísticos sobre cuántos años de vida se han agregado gracias a la participación de pacientes en estos ensayos de fase 3. Ahora, aún dentro de los estudios clínicos está el estudio de efectividad, pero aún cuando un estudio clínico se termina, y especialmente en el caso que sea positivo, va a dar pie tal vez a un nuevo tipo de terapia, un nuevo estándar. En el estándar terapéutico, específicamente para terapias dirigidas, es necesario tener lo que se llama companion diagnostic, que quiere decir cuál es el error molecular, cuál es la característica molecular que justifica el uso de determinada terapia dirigida, específicamente cuál es el target. Como podemos ver acá, esto es solo para cáncer de pulmón, y estas son las guidelines, las pautas más recientes del National Comprehensive Cancer Network, que es el ente en Estados Unidos que publica para los oncólogos las distintas pautas de tratamiento. Entonces, lo que es relevante aquí es ver que cuando un paciente tiene cáncer de pulmón, hay muchas posibilidades de cuáles van a ser los posibles targets que vengan relacionados a sus características moleculares, y aún dentro de ellos hay varias generaciones de terapias dirigidas que se pueden utilizar. Y aún cuando no se encuentran algunas de estas características moleculares, nos pasaríamos a esta última columna que dice PDL1, que es distintos que son marcadores que pueden indicar efectividad de la inmunoterapia. O sea, con las características genómicas del cáncer de pulmón, en este caso, el oncólogo puede situar al paciente en algunos de estos tipos de tratamiento. Y es importante que los pacientes entiendan que en la edad de la genética, de la genómica, el cáncer de pulmón no es un solo cáncer, sino que puede ser una variedad distinta de cáncer que tiene que ser tratado de una manera específica. Y acá les quería mostrar, esto es un estudio realizado por un grupo del que formo parte, donde utilizamos para tratar de entender respuesta a quimioterapia, muestras que habían sido recolectadas en un estudio clínico que en realidad fue negativo. Era un estudio donde se estaba comparando una terapia dirigida nueva a la terapia estándar, carboplatino, gracias, docetaxel,
en cáncer de mama triple negativo. Esos estudios demostraron que la terapia dirigida no era mejor. Pero entonces ese estudio se cerró, se terminó. Pero ¿qué pasó con esos tejidos? No se echaron a perder, todo se utiliza. Entonces un paciente puede ser parte de un estudio clínico, el estudio clínico falla, pero de las fallas se aprende. Entonces, por ejemplo, en este caso, en cada una de las columnas es un paciente y donde dice PCR es respuesta completa, no PCR es que no hay respuesta completa. Lo que vimos en este estudio es que viendo distintas características moleculares del tumor, y esto es un uso de multi-omics, esa palabra fue mencionada con anterioridad, e implica genómica, proteómica y a veces también metabolómica. En este caso hicimos proteómica, genómica y vimos que, de nuevo, se puede ver claramente, hay un patrón que distingue la respuesta completa de la falta de respuesta y este patrón está asociado con esta enzima llamada LIG-1. Esta enzima, no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con la replicación y reparación del ADN. Y el mecanismo de acción del carboplatino, del docetaxel, están relacionados con reparación de ADN. Entonces, acá utilizamos tejidos que habían sido recolectados en un ensayo clínico que había fallado, pero descubrimos algo nuevo que puede ser importante para el tratamiento de pacientes en el futuro, donde en este caso se podrá ver si un paciente tiene un perfil que indicaría que no va a responder a quimioterapia, entonces no es necesario exponerlo a todos los efectos secundarios de la quimioterapia, perder 6 meses, cuando en realidad podría empezar algún otro tipo de tratamiento, que en mama triple negativo puede llegar a ser inmunoterapia o puede llegar a ser algún otro tipo de tratamiento. Creo que eso también es importante para los pacientes, para entender por qué hay tantos ensayos y qué se hace con esas muestras cuando los ensayos terminan. Otro punto que quería hacer, y lo hago rapidito, es que acá estoy presentando los datos de Estados Unidos. Hay muchos, uno podría pensar, hay tantos ensayos clínicos, ¿por qué tenemos que hacer más en Latinoamérica? Bueno, una razón puede ser porque los datos que actualmente se conocen dentro de la genómica molecular, todos los datos que fueron básicamente expuestos anteriormente, involucran más de 90% grupos raciales que no incluyen hispánicos o personas de ascendencia africana. Y acá ni siquiera no da ni porcentaje para poner Native American, right? Son tan poquitos. Estos son datos de grupos raciales. En 93 estudios, casi 6.000 participantes de los 4 tipos de cáncer más importantes. Esta falta de representación nos puede hacer pensar que si el ancestry, básicamente la genética, tiene alguna injerencia en la manera en que se responden, los efectos secundarios. También hay componentes culturales que tienen que ver con la raza, como bien sabemos. Si esas aprobaciones no incluyen el tipo de pacientes en el que finalmente se usan, puede haber resultados que pueden dar efectos que no fueron previstos, ¿verdad? Entonces, es digamos que es mejor para los pacientes en general tener una representación más diversa en los ensayos. La otra razón es que hay tipos de cáncer, por ejemplo,
que pueden ser más importantes para Latinoamérica y no estar representados propiamente en ensayos clínicos. Por ejemplo, el cáncer de estómago en Latinoamérica relacionado con pylori es importante, pero no necesariamente representado en ensayos clínicos que hay en otras partes del mundo. Esto no se ve bien, no debería estar todo negro ahí, pero el único punto de esto era demostrar con datos actuales que las drogas aprobadas, por ejemplo, en el 2021 para cáncer de pulmón, incluyeron los ensayos clínicos básicamente menos de 10 hispánicos o gente de ascendencia afroamericana. Son todos mayormente asiáticos o blancos. A pesar de que la frecuencia de las mutaciones, y era lo que se suponía que eso iba a mostrar, la frecuencia de las mutaciones es tan alta, igualmente alta en esos grupos étnicos. Y ya terminando, algo para realmente para poner la semilla de la conversación, rol de las asociaciones de pacientes, desarrollar una visión a largo plazo, eso lo podemos discutir, aprender sobre la ciencia para poder comunicarse los dos con los pacientes y con los investigadores, aprender cómo funciona el sistema, eso también se refirió antes, abogar por los cambios necesarios, establecer la relación con los dos lados, con los investigadores y con los pacientes, y tener presente el objetivo principal de la Asociación de Pacientes, que es encontrar respuestas para las personas con cáncer. Y así termino. ¿Puedo dejar esto? No sé si lo quieres dejar ahí para hablar. Gracias, doctora. Pues muchas gracias. Vamos a invitar, por favor, ahora a esta mesa de diálogo a la licenciada Berenice Carvajal. Ella es directora de Fundación GIST México, quien le damos una cordial bienvenida porque viene desde Nuevo León. Vamos a invitar también a la doctora Marisa Facino, directora del Programa Nacional de Cáncer en Uruguay, por favor, que nos acompañe. Y un favor, me hacen falta micrófonos, no sé si se quedaron por allá en una mesa, si alguien tiene uno, levante la mano por favor. Y para moderar esta mesa invitamos a nuestro compañero Yesid Parra, que él es parte del Comité de Ética del Instituto Nacional del Cáncer en Colombia. Adelante, Yesid. Bueno, vamos a hacernos por acá, muchas gracias. Creo que esto es uno de los temas más relevantes hoy en día cuando nosotros hablamos de investigación clínica. Como paciente, lo primero que encuentra uno son las conversaciones de pasillo. Voy a hacer un ejercicio estadístico acá y una mini investigación. ¿Cuántos hemos oído por lo menos o hemos usado la frase de no quiero ser conejillo de indias? Bueno, el ejercicio bueno, ¿no? Doctora Ana, primero, muchas gracias por realmente sintetizar de manera muy específica, muy, como decimos en Colombia, en plastilina, lo que es la investigación clínica, porque realmente es una de las cosas que nosotros vemos que son importantes. El tema de entender realmente qué es la investigación y para qué nos sirve, ¿sí? Porque una de las cosas que nosotros vemos como pacientes es que cuando nos hablan de investigación, lo primero que pensamos es una medicina o es un tratamiento o es una droga sobre la cual yo puedo generar esperanza. Y resulta que no es tanto así. Entonces, doctora, lo primero que le quisiera que usted me regalara unas palabras para los pacientes, que entendamos nosotros por qué es importante la investigación clínica para nosotros como pacientes. Eso tal vez va más para la charla del miércoles que la de hoy. Pero bueno, cada paciente, por supuesto, tiene su historia personal, ¿verdad? Y el beneficio va a ser diferente en cada situación. Como dije antes, el
el paciente que califica para un estudio de fase 3 es un paciente que puede recibir un tratamiento estándar y tiene, por supuesto, una lista de una lista de criterios que lo califican para poder estar recibiendo ese estándar o posiblemente un tratamiento nuevo. Y en ese hay una posibilidad de beneficio concreta, ¿verdad?, para poder recibir un tratamiento que no es el tratamiento general, un tratamiento más moderno quizá. En cuanto nos vamos a la fase 2 y fase 1, el beneficio directo para el paciente realmente disminuye, y eso es importante de entender. Pero en mi experiencia, yo no hago oncología directa con pacientes, pero trabajo con muestras que vienen de ensayos clínicos. Los pacientes son muy generosos y en general entienden si se les dice cómo son las cosas en realidad. Y ese es un deber también de poder traducir todo este dialecto, ¿verdad?, científico, y una responsabilidad del equipo del estudio clínico. Los pacientes entienden que muchas veces el beneficio no es directo, sino que va a beneficiar al que venga después, al que venga más adelante, y al conocimiento en general. Bueno, cuando nosotros hablamos de investigación también tenemos que tener un punto importante, y es nosotros desde la parte de atención normal. Entonces, aquí tenemos a la doctora Maritza. Ella en su doble condición, digo yo, afortunadamente o bendecida para nosotros, desde la parte clínica también quisiera que nos contara un poco de ese proceso de investigación, cómo hace parte del proceso de investigación y también cuál es la influencia que tenemos desde el lado profesional también para que la investigación fluya. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aparte del doble rol, también soy hija de un paciente con una enfermedad hemato-oncológica, así que me hace formar parte, integrar este grupo también, digamos, desde lo que me toca. Como oncóloga médica, creo que la investigación clínica es muy importante porque, de acuerdo a, como bien dijo Ana, hoy se ha avanzado mucho desde la prevención, porque también hay estudios en investigación, en prevención, en cáncer, en los diagnósticos biomoleculares, en los tratamientos, y eso hace posible que tengamos pacientes, como bien se dijo, con una enfermedad crónica, sacar y desmitificar que cáncer era igual a muerte, hablar de living with cancer, vivir con el cáncer. Y esto, me voy a sumar a las diapositivas que presentaste, Ana, se ha visto mucho, por ejemplo, con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón sigue siendo un tumor muy agresivo, pero yo siempre trato de ir, porque tengo varios años en esto, de la historia, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hace muchos años atrás teníamos la quimioterapia en el cáncer de pulmón avanzado con una sobrevida libre de progresión de 9 meses. Eso que implicaba que a los 9 o 10 meses el paciente iba a recaer. Luego aparecieron otro tipo de medicamentos que los nombró Ana, inhibidores tirosinquinasa, y llegamos a 12, 13 meses. Hay diferentes tipos de estas familias que llegamos después a 24 a 36 meses. Fíjense lo que le estamos ganando al cáncer de pulmón. Y últimamente, con la inmunoterapia, llegamos a que 20% de los pacientes a 5 años vivan. Ustedes me dirán, y bueno, no es como el cáncer de mama, y no. Hay la biología molecular, la localización, los diagnósticos biomoleculares cambian. El tumor de pulmón igual es un gran avance y ya vieron todos los marcadores, biomarcadores genéticos en que se ha avanzado en el cáncer de pulmón, que realmente es uno de los más importantes en lo que se avanzó, y seguimos pensando que va a mejorar todavía no solo la sobrevida, sino la calidad de vida de los pacientes, porque el efecto tóxico adverso, desde la alopecia a otros, ¿no, verdad?, muy importantes, no se ven a veces con este tipo de inmunoterapia, porque son otros los efectos. La calidad de vida es muy superior. Hay medicamentos que se dan por boca una vez por día, otros varios por día, pero ya cambiamos aquello de solo quimioterapia, era el gold estándar.
Hoy la inmunoterapia se asocia a este tipo de la clásica y querida quimioterapia y nos ha mejorado la sobrevida. Puse el ejemplo de cáncer de pulmón, pero también lo hemos visto en cáncer de mama y también en cáncer de colon y demás. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos definir nosotros, doctora Berenice, en su caso, qué podríamos hacer nosotros? ¿Cuáles serían nuestros aportes también? Porque digamos que de este lado, me pongo digamos de la investigación, de la parte científica, hay como unos sueños, unas visiones. Cuando hablo de sueños, creo que todos apuntamos hacia allá, y la visión también. Pero del otro lado también está el cómo hacemos nosotros, o cómo somos copartícipes, o cómo podemos realmente ser parte de ese apoyo, y también desde nuestro lado, cómo podemos hacer investigación. Tal vez podría ser, no sé si de pronto nos quiere compartir unas palabras respecto a ese tema, que me parece supremamente importante. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad, nosotros tenemos varias experiencia desarrollando protocolos de investigación y hemos, bueno, para el tema de nuestro tumor en específico en la fundación, es un tumor del estroma gastrointestinal en el que se necesitan los diagnósticos moleculares. Entonces, hemos aprendido como organización de la sociedad civil a entender la biología molecular por un instante, secundario a entender cómo está el tema de la oncología en nuestro país, cómo se manejan, y lo que decía el doctor March es completamente cierto. En nuestro país tenemos una barrera significativa y nosotros hemos tenido que ser ese puente, que lo han dicho en muchas ocasiones con los investigadores que colaboramos, que de pronto las organizaciones de la sociedad civil tenemos que aprender a profundidad temas que a lo mejor nunca por aquí nos pasaban, sobre cómo funcionan las mutaciones, cómo son las deleciones, cómo trabaja el cáncer a nivel molecular, para que entonces nosotros se lo podamos aterrizar entre los genetistas, los oncólogos y el paciente. Y sobre todo como ser ese puente de enlace entre como un triángulo que una las tres puntas, en donde podamos nosotros tener la información lo suficientemente clara para explicarle al paciente lo que decía. No siempre se trata de un fármaco nuevo, no siempre se trata de que voy a hacer un conejillo de indias. Eso ya creo que al día de hoy estamos lejos de estar ahí. Y algo muy importante es que ahora, utilizando ese triángulo, tenemos que traspolarlo al sistema de salud, porque ese es otro reto, ¿no? De pronto existe la medicina de precisión, y en la era de la medicina de precisión un punto importante que hemos aprendido, que todos los de la red hemos ido a capacitaciones para aprender un poco la medicina de precisión, pero de pronto, ¿cómo lo aterrizo en mi estado? ¿Cómo lo aterrizo cómo hago que esas cosas sucedan con el tema económico, el tema del sistema de salud? Usted tiene esa gran fortuna, doctora, de estar en ambos lados, y nosotros nos toca también, aparte, aprender a incidir en la política pública. Y lo que hemos logrado es tratar de generar investigación con líderes de opinión, siendo este triángulo que nos permita tener información suficiente para posteriormente incidir en la política pública, y que esto sea un tema de gratuidad para los pacientes, que al día de hoy en nuestro país tenemos muy claro que no lo es. Los temas de One Foundation Medicine, pues es un protocolo de investigación que se está desarrollando para los pacientes con cáncer de pulmón, pero a nosotros nos pasó, se termina el protocolo de mutaciones para GIST y ya no hay mutaciones. Entonces igual va a suceder en pulmón, igual puede suceder en mama, que esperemos que no, igual puede suceder en algunos otros escenarios. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el protocolo? Entonces, justo pues para eso estamos nosotros, ¿no? Desde la parte de pacientes, para incidir en la política pública y que ese protocolo sea información suficiente para poder generarlo como un derecho y una gratuidad para todos los pacientes. Esa es como la experiencia de nosotros aquí. Importante la figura que tenemos nosotros como responsables de la investigación. Yo creo que acá es un tema, nosotros no somos, aunque seamos llamados los sujetos de investigación, claramente cuando participamos en un protocolo, creo que aquí es realmente cómo podemos ser nosotros parte de los protocolos de investigación. Voy a tomar sus palabras, y especialmente la responsabilidad de nosotros como asociaciones y como grupos civiles.
porque creo que esa es una de las cosas que son importantes. Voy a comentarles mi propia historia para que veamos también cómo hacemos nosotros para que eso no pase. Yo llevo 8 años como miembro del Comité de Ética en el Instituto Nacional de Cancerología ya en Colombia y llevo 8 años buscando mi suplente. Y suena gracioso, pero esa es la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dicen, es que tenemos que participar activamente, no sé por qué pasa, le comentaba ahorita a Gladys hace un rato, que nosotros como que salimos emocionados, voy a hacerlo, ¿sí? Y mañana se acabó la emoción. Entonces, es importante realmente que nosotros como asociaciones y como personas, más que asociaciones, yo creo que acá el ejercicio es como personas, ¿qué hacemos nosotros para que las cosas cambien? A veces nosotros tenemos por principio que la responsabilidad es de otro. ¿Qué hago yo? Yo lo viví, también soy paciente. Bueno, no me gusta utilizar el de sobreviviente a cáncer porque pues, ante todo soy Yesid Parra, que eso es una cosa que también lo mencionamos el año pasado. La etiqueta de sobreviviente sobra. Soy Yesid Parra. ¿Qué hace? Soy miembro del comité. O sea, ¿cómo hacemos nosotros realmente para estar informados de qué es lo que tenemos nosotros disponible? Cuando nosotros decimos que es un derecho, también nos convierte en un deber. Como pacientes también nosotros, ¿cómo hacemos? Y desde el punto de vista científico también es importante nuestra participación. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se hace investigación, no vamos de clínica ni nada, sino se hace investigación, existe algo que uno debe estudiar, que son las buenas prácticas clínicas, las famosas BPC. Eso lo conocen obligatoriamente los investigadores, pero del otro lado también nosotros deberíamos hacerlo. ¿Sí? No cuesta. La gran mayoría de certificados internales son gratuitos, pero lo desconocemos. Ahí hay cosas que son fundamentales. Lo primero que le enseñan a uno es que hay una frase que es súper importante y es que lo primero es no hacer daño. Esa es la primera. ¿Sí? Y es importante mencionarlo. Entonces, doctora Marisa, hoy, ¿qué podríamos decirle nosotros a la sociedad civil, a las personas, a la sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder seguir avanzando? Bien, primero querría hacer un comentario de lo que tú comentaste, que nosotros estamos hablando de estas Foundation Liquid, Foundation Solid, que trata de alteraciones genéticas múltiples. Pero también hasta hace muy poco, en el Congreso Americano de Oncología, el ASCO, que es muy conocido para todos nosotros los oncólogos y que va el mundo entero, hablaban de un panel básico para que, digamos, que con eso por lo menos es una etapa intermedia. A veces cuando no tenés nada, querer ir a todo no es posible. Entonces, si tenés 4 o 5 marcadores o biomarcadores, creo que se empezaría bien por ahí. Y yo creo que hay que acercarse, porque hay que tener conocimiento de lo que estamos hablando, el rol de la sociedad, ¿no verdad? Acercarse a autoridades, a las sociedades científicas, a que las pautas, como tú bien decís, que les brinden información. Porque otro tema, por ejemplo, pasa con el cáncer de mama. El cáncer de mama, de acuerdo al diagnóstico biomolecular, se empieza con determinado tratamiento, la paciente recae y hay que volver a biopsiar. Y el paciente tiene que saber que hay que volver a biopsiar porque capaz que le cambia el diagnóstico molecular y tiene que ir por otro camino que le va a ser efectivo en esa oportunidad. Por eso creo que, estando en conocimiento, es mucho más fácil tratar de ayudar a que después esto salga, porque esto es entre todos, es la sociedad civil, es los investigadores en la básica, los investigadores clínicos, autoridades nacionales de salud, sociedades científicas, la academia, somos todos, porque va en el beneficio de la población, en este caso de Latinoamérica. Gracias. Retomando el tema de la figura de la sociedad civil, las asociaciones o grupos, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar los modelos de investigación? Digo cambiar entre comillas porque doctora Ana va a utilizar sus datos que son muy reales. Creo que nosotros en Latinoamérica estamos muy lejos realmente de participar activamente en los protocolos de investigación. ¿Qué haríamos nosotros? En nuestra experiencia lo que nosotros hicimos fue involucrarnos en la investigación, pero no nada más así como por encimita, o sea, nos metimos directo a toda el área de investigación,
al grado que yo me puse a estudiar posgrados, terminé el doctorado, me metí en el área de investigación para tratar de entender cómo funcionaba el tema y a manera de que podíamos entender la realidad del investigador clínico, la realidad del investigador básico, porque cuando yo fui a presentar, hablando justo de esta parte, nosotros en los tumores del estroma gastrointestinal, pues querían hacerle todo el panel y dijimos, no hay manera, es costosísimo, vámonos por 2 mutaciones. Y ha sido todo un camino de 5 años en el que es ir y venir, no lográbamos hacer que esto fuera posible ni siquiera con un protocolo de investigación y entonces entendimos que nosotros teníamos que saber cómo proponer los protocolos de investigación, porque en México lamentablemente no hay otra manera que filtrarte, les decíamos nosotros, fíltrate en los hospitales, fíltrate con el investigador, pero cuando te sientes con un investigador tiene que entender, o sea, te tiene que entender y tú le tienes que entender a él su realidad. Y a mí me pasó que cuando yo expuse la primera vez el proyecto me dijeron, oye, no, pues me encanta, pero literalmente un investigador básico muy reconocido aquí en México me dijo, es un artículo costosísimo, porque de ahí yo nada más voy a sacar 1 o 2 publicaciones y es costosísimo, olvídalo. Y yo viéndolo como organización de paciente de, oye, espérame, pero no es un paper nada más, ¿sabes? Estamos hablando de la realidad de los pacientes, entonces es como estamos hablando de vidas, ¿no? Estamos hablando que el diagnóstico es completamente diferente, la elegibilidad del tratamiento es completamente distinta y hay pacientes que pues no se ven beneficiados por la primera línea, entonces tuvimos que filtrarnos y literalmente fuimos el puente que enlazó la clínica con la básica para que pudiera ser posible y todavía estamos a la mitad, o sea, un poco más atrás. O sea, ¿por qué? Porque no es tan fácil, no es tan sencillo, pero lo que sí podríamos hacer, a lo mejor no todos tenemos esta parte de podernos filtrarnos, pero sí a lo mejor tratar de sentarnos en la mesa con ellos y decirles, mira, la realidad de los pacientes es esta, yo entiendo que tú lo ves como solamente tu artículo de investigación o tú lo ves como que no hay dinero para tal cosa, lo entendemos, pero esta es nuestra realidad y a lo mejor si nos sentamos en la mesa, los tomadores de decisiones podemos decidir cosas diferentes y ese sí podría ser un primer paso para todos, que todos entendamos cuáles son las limitantes y los beneficios que a los que podemos acceder, ¿no? Y así de esa manera, pues no… A veces nosotros nos ha funcionado más como, ok, yo lo entiendo, doctor, entiendo perfectamente que su realidad y la de usted también entiendo la realidad, pero justo estamos aquí para que todos entendamos la realidad de todos y entonces podamos beneficiar a los pacientes, ¿no? Y esa es como mi sugerencia, no sé ustedes. Perfecto. Yo creo que un punto importante acá es que las realidades latinoamericanas creo que son muy cercanas, ¿sí? Si uno cuando tiene la oportunidad de acercarse, empieza uno a escuchar como las mismas conversaciones. Una de las cosas que, paréntesis, yo creo, es que también empezáramos desde las asociaciones, empezáramos a generar impacto también en la industria, ¿sí? Porque digo yo que les voy a contar la experiencia en Colombia. Nosotros logramos desde la sociedad civil que los medicamentos experimentales los tuvieran garantizados las personas hasta que fueran incorporados dentro del Sistema General de Salud, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que tendríamos que empujar en todos los países, porque eso garantiza que la persona, si la efectividad fue buena, igual está el tratamiento hasta que esté disponible ya por el sistema de salud. Esa es una de las cosas. Y lo segundo también es que nosotros también debemos empujar la forma de regular todo el proceso de investigación en el país. Nosotros, digamos, en el caso de Colombia, que tenemos el INVIMA, pues constantemente estamos en reuniones con ellos. Yo personalmente participo en varias reuniones, mesas de trabajo, en los cuales logramos ese tipo de cosas. Entonces, cuando va a llegar, la industria va a presentar un protocolo, así no lo mencione, ya saben que es mandatorio que tienen que garantizar los tratamientos a largo plazo hasta que se incorporen. Eso es supremamente importante. Y otra cosa que también les quiero comentar que se logró es que, digamos, cuando se registran las famosas patentes de las moléculas o los tratamientos que son específicos para un tratamiento, en otros países también los utilizan para otros. Nosotros logramos
que si el tratamiento tiene un componente científico probado a través de un protocolo de investigación, se use así no esté autorizado en Colombia. Entonces, eso es un paso que es importante, que lo hicimos y que facilita el acceso a los tratamientos. Son experiencias que les menciono. Bueno, entonces... Yo quería agregar algo. Nosotros en Uruguay tenemos dificultad con la investigación clínica a nivel de los fármacos, porque la normativa que estaba vigente ahora se está modificando, hacía de que el Comité de Ética y el científico demoraran un tiempo bastante largo para dar la autorización, y eso lo que permitiera poder ingresar pocos pacientes. No se olviden que nosotros somos 3.400.000 personas. Eso se está modificando, digo, porque estamos, por ejemplo, haciendo investigación en prevención con la tomografía a baja dosis en cáncer de pulmón, que también nos llevó un tiempo poder lograrlo, pero ya pasó por el Comité de Ética de las instituciones, el Comité de Ética Nacional, el Comité Científico, y ya arrancamos. Pero eso quería dejar también en claro que a todos nos pasa algo y a nosotros también. Perfecto, muchas gracias. No, quería agradecer a Yesid, a Ana, a Marisa y por supuesto a Berenice. Le mesa un aplauso para todos. Estamos un poquito pasados del tiempo, pero yo creo que súper interesante y solamente comentar, uniendo una mesa con la que sigue, estamos convencidos justamente, esta mesa fue sobre investigación clínica, pero de impulsar lo que es investigación en el diagnóstico también, ¿no? Sabemos que el diagnóstico es un driver también para bajar los costos de los sistemas de salud, porque si no llegamos tarde y pagamos carísimo drogas súper caras en estadios súper avanzados. Entonces, qué importante que también las organizaciones de la sociedad civil podamos tomar este tema, ¿no? Y bueno, lo que decía Marisa, no tengo todo, tengo lo básico, buscar, ¿no? Inclusive en la EMA ahora en España se están tamizando, la comunidad autónoma de Extremadura ha hecho la tipificación genética de toda la comunidad autónoma. O sea, es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo enfermo y sé con qué me van a tratar y voy a llegar más temprano. Entonces, bueno, agradecerles a ustedes y presentar a la próxima mesa. Vale. Muchas gracias. Gracias.